Nada puede mal ir, Sal. Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que haya tiempo de ver este videito. Este videito es uno más de la sección insignia del canal. Nada puede malir sal. Ese rincón del canal donde nos escondemos cuando no queremos ser encontrados por Ghostface. Esta vez para hablar de la séptima entrega de una franquicia que empezó por allá de 1996, llamada Revivir el Slasher, de mano del director Wes Craven, de una historia original de Kevin Williamson. Así es, hablamos de la recién estrenada Scream 7. Ya habíamos abordado sobre esta película en el video anterior del canal. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video. Pero esa vez hablábamos de la película que pudo ser Scream 7. Aunque la versión original se fue al abismo con despidos, salidas, directores que desfilaron y reescrituras millonarias del guión, la película que finalmente llegó a cines 2026 resultó ser un éxito rotundo a pesar de todo el caos. Vamos a ver cómo una producción que parecía condenada a término se convirtió en la entrega más taquillera de la saga. La producción de Scream 7 ha sido una de las más complejas de la saga, marcada por una reestructuración total tras la salida de sus protagonistas. La película fue producida principalmente por Spyglass Media Group, Project X Entertainment, con la participación de Outer Banks Entertainment, la productora del propio Kevin Williamson, el creador de la saga. La distribución está a cargo de Paramount Pictures, que se encargó de llevarla a todo el mundo. Se estima un presupuesto de producción de $45 millones, lo que lo convierte en la entrega más cara de la franquicia hasta la fecha. Tras la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega, el estudio invirtió aproximadamente $500,000 solo en reescribir el guión para centrarlo nuevamente en Sidney Evans, aquí ya no es Sidney Prescott. El regreso de Neve Campbell, el retorno de la Final Girl original, fue el pilar para salvar el proyecto tras la crisis de casting. Tras ausentarse de Scream 6, declarando que la oferta que le hacían para regresar no estaba a la altura de su trayectoria de 25 años en la saga, sugiriendo además que de haber sido hombre le habrían pagado más. Esta vez Campbell negoció un contrato de aproximadamente $7 millones para liderar esta séptima entrega. La actriz aceptó volver bajo la premisa de que la historia se enfocara estrictamente en su personaje, Sidney Prescott, aka Evans, y su familia, alejándose totalmente de la trama de las hermanas Carpenter. El regreso de Nick Campbell fue clave para que el creador original de la saga, Kevin Williamson, aceptara dirigir la película. Esta es la primera vez que Williamson dirige una película de la saga en más de 30 años. Cabe destacar que Williamson debutó como director con la comedia negra Teaching Miss Tingle allá por 1999. Es la única vez que ha dirigido Williamson. Por desgracia, en esta película Scream 7 se nota que le falta oficio para dirigir. A pesar de las polémicas y los llamados al boicot, la película logró cifras récord. Recaudó $64 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, el mejor estreno en la historia de la franquicia. En sus primeros días alcanzó los $97 millones, esto en taquilla mundial. A diferencia de las entregas anteriores que se filmaron en ciudades como Montreal o Wilmington, Scream 7 trasladó su base de operaciones a Atlanta, Georgia. La producción principal comenzó en julio del 2024 y se extendió a finales de ese año. Se utilizaron escenarios urbanos para simular el entorno donde Sidney vive ahora con su familia, es decir, Pine Grove, alejándose de la estética del pueblo pequeño de Westboro o la gran metrópolis de Nueva York. Debido a las filtraciones de las entregas 5 y 6,
El equipo utilizó guiones con marcas de agua personalizadas y grabó múltiples finales para evitar que la identidad del nuevo Ghostface se revelara antes del estreno. Para compensar la ausencia del Core 4, que es como se llama las hermanas Carpenter y los gemelos Mex Martin, la producción apostó por un elenco que mezcla veteranía con nuevas promesas. La actriz Isabel May interpreta a la hija adolescente de Sidney Prescott, Tatum Evans. Su papel es fundamental ya que la trama gira en torno a Ghostface, acechando a la nueva generación de la familia Prescott. Joel McHale se unió como el esposo de Sidney, reemplazando la idea inicial de traer a Patrick Dempsey, quien no llegó a un acuerdo. Aparece la consentida del canal McKenna Grace. Aunque ya es una estrella de terror, se suma un papel clave que conecta con el pasado de la franquicia. Anna Camp interpreta a una vecina cercana de la familia que se ve envuelta en la carnicería. Además de Neve Campbell, regresa Courteney Cox como Gail Weathers, Jasmine Savoy Brown como Mindy Mex Martin, esta última siendo el único vínculo directo que quedó de la etapa anterior, cuando dirigían los encargados de Radio Silence. El presupuesto de $45 millones se nota especialmente en las secuencias de acción finales que fueron descritas por la crítica como las más ambiciosas y físicas de la saga. Pero ¿de qué va la película? La historia comienza en Westboro, donde una pareja de cinéfilos obsesionados con la franquicia de Stop es atacada en la antigua casa de los Masher. El nuevo Ghostface utiliza tecnología avanzada como deepfakes para atormentar a sus víctimas. El objetivo central del asesino es Tatum, la hija de Sidney, quien fue nombrada en honor a su mejor amiga fallecida en la primera película. Sidney, ahora viviendo una vida aparentemente tranquila, debe salir de su refugio para proteger a su familia cuando Ghostface secuestra a su hija y ataca brutalmente a su esposo, Mark. La película culmina en un enfrentamiento donde Sidney logra eliminar a los atacantes, cerrando el ciclo con una escena que homenajea el final de la película de 1996. Se utilizaron imágenes generadas por inteligencia artificial para mostrar cameos de asesinos clásicos como Stu Masher, Roman Bringer, Nancy Loomis, en visiones o secuencias de televisión. El pago de $7 millones a Neve Campbell estableció un récord histórico dentro de la franquicia. Como guiño a la primera película, el equipo de producción usó camisetas que decían "Sobreviví a la escena 118", recordando la maratónica fiesta final del filme de 1996. McKenna Grace y su personaje, Hannah Thurman, es la segunda víctima principal en los asesinatos de Pinegrove, tras ser atacada en el auditorio de la escuela. También recordemos que McKenna Grace también es despachada muy rápidamente en la película Five Nights at Freddy 2. Ya está haciendo carrera en esto la chava. Antes de la salida de Melissa Barrera, el plan de Scream 7 era cerrar una trilogía donde Sam Carpenter finalmente aceptaba su lado oscuro y se convertía en la nueva Ghostface. Ya hablamos de esto en el video pasado. Tras el éxito masivo de la séptima entrega, Spyglass Media Group y Paramount Pictures no han perdido el tiempo y empezaron supuestamente a desarrollar lo que sería Scream 8. Obviamente, esto marcará el regreso de Neve Campbell, ya que el contrato de la actriz tiene una cláusula que al menos le asegura una aparición en otra película de la saga. En mi nunca humilde opinión, las revelaciones finales son decepcionantes, con asesinos sin motivaciones sólidas o aleatorias. El último acto es precipitado y carente de la inteligencia de entregas anteriores. La película depende demasiado de traer de vuelta personajes legados como Sidney y Gale, sin un desarrollo profundo, pareciendo un intento de cubrir los huecos narrativos tras la salida de las protagonistas. Se critica la pérdida de diálogos inteligentes y la autoconciencia sobre el género de terror, convirtiéndose más en un slasher genérico
si no tiene esas metareferencias que tenían las películas anteriores. Se percibe una producción apresurada tras los cambios de elenco, lo que resulta en un guión deshilachado en la segunda mitad y dirección de cámara muy simple. Los cameos de los asesinos pasados mediante inteligencia artificial se sintieron forzados y sin propósito. Es solamente fanservice y del malo. Los personajes actúan de manera ilógica, acentuado por la trama que se vuelve repetitiva. Recordemos que en estas películas de terror es lo que mueve a la película, no es el motor de la película. Las decisiones idiotas, solo que en este caso se pasan de lanza. Aunque Neve Campbell convence, otra vez con su papel, como Sidney Prescott, otros personajes secundarios carecen de desarrollo, sintiéndose una trama apresurada. Todo esto es obviamente resultado de haber desechado el guión original y no ceñirse a lo que era el plan desde el principio, terminar la trilogía de las hermanas Carpenter. Pero díganme, ¿ustedes piensan que es la peor de la saga? ¿En qué lugar la ponen ustedes? Cuéntenme todo en la caja de comentarios. Si el video les gustó, ya saben, den like, compartan, comenten. Y sin más, nos vemos en la próxima. Asegúrense de que Ghostface no los asesine antes de eso. Cuídense mucho. Bye. Go home! Go home! Bye-bye.